Buenas tardes a todos, les habla Gerardo Rodríguez y les damos la bienvenida a una entrevista más de la serie de entrevistas tan interesantes que hemos estado transmitiendo por este medio. Les quiero decir que esta entrevista es muy especial para nosotros, para la Asociación de Montañismo, porque hoy, 4 de mayo de 2020, se cumplen exactamente 40 años de una hazaña deportiva sin precedente que realizó gente de la asociación, de nuestra asociación. El 4 de mayo de 1980, Hugo Saldaña y Alfonso Medina alcanzaban la cumbre del Canchenjunga, de 8,420 metros. Esa cumbre constituyó el primer 8,000 alcanzado por una expedición mexicana, expedición además integrada por universitarios. Y en su momento, bueno, hasta la fecha, constituye un antes y un después en el montañismo nacional. Fue un parteaguas. Ese éxito deportivo vino a derrumbar una serie de mitos y de prejuicios que existían en torno al montañismo mexicano. Esta expedición demostró que los montañistas mexicanos son perfectamente capaces de afrontar empresas de esa dimensión en cuanto a dificultad y complejidad. Y bueno, pues hoy tenemos nada menos que a 3 miembros de esa expedición. Nos acompaña Manuel Casanova. Yo creo que todos los... ¿Qué pasa, Ale? Perdón. Yo creo que todos los montañistas mexicanos conocen a Manuel. Él fue el líder en esa expedición y además es fundador de la Asociación de Montañismo de la UNAM. También nos acompaña Hugo Delgado y Lucio Cárdenas. Es una lástima de verdad que no nos puede acompañar Toño Cortés, quien también fue un miembro muy importante en esta expedición. Antonio Cortés infelizmente se nos adelantó en el camino hace unos pocos años. Y bueno, pues dejo el turno a la compañera Alejandra para que ella dirija la entrevista. Y bueno, a Manuel, a Hugo y a Lucio les doy las gracias por aceptar esta invitación y ojalá muy pronto podamos vernos y saludarnos personalmente. Hasta luego. Hola, hola, hola a Hola, todos, hola. gracias por acompañarnos. Pues como saben, soy Alejandra López Portillo y aquí estamos de nuevo en una entrevista más. Ahora en una entrevista muy especial, como ya dijo Gerardo. Pues antes de continuar, les recuerdo que al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas donde les van a poder preguntar a todos estos invitados tan especiales, pues lo que quieran. Entonces, antes de continuar, voy a leer una breve reseña de todo lo que han hecho, porque son deportistas que han logrado muchas cosas. Bueno, pues primero tenemos a Manuel Casanova. Él estudió historia en la UNAM y fue profesor de asignatura de tiempo completo en la Dirección de Actividades Deportivas de esta institución. Hoy se encuentra jubilado, pero es un artista que fabrica juguetes de madera artesanales. Dedicó toda su vida al montañismo. En 1972 fundó con amigos la Asociación de Montañismo de la UNAM y en 1976 la escuela, creando los planes de estudio. De 1974 a 85 fue el presidente también de la asociación y a lo largo de varios años dirigió varias expediciones en alta montaña, a la montaña Victoria en Canadá, a Salcantay en Perú, McKinley en Alaska, Chakraraju en Perú y el K2 y el Broad Peak en Pakistán. En el área de espeleología dirigió los 2 primeros -1000 que realizaron mexicanos. El doctor Hugo Delgado Granados, que también está con nosotros, déjalos pongo antes. Es ingeniero geólogo de la UNAM con doctorado en ciencias por la Universidad Tohoku en Japón. Es director del Instituto de Geofísica de la UNAM e investigador titular C del mismo. Profesor de la Facultad de Ingeniería y posgrado en Ciencias de la Tierra. Miembro del sistema,
del Sistema de Investigadores Nacional Nivel 3. Ha sido presidente del Comité Científico Asesor de Fenómenos Geológicos del SINAPROC y vicepresidente de la Asociación Internacional de Vulcanología. Es miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Vulcanología, corresponsal del World Glacier Monitoring Service, coordinador del Programa de Nieves y Hielos de Latinoamérica, del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO, presidente de la Comisión Conjunta de Vulcanismo y Hielos y preside el Comité Nacional de la International Union of Geodesy and Geophysics. Ha publicado más de 160 artículos científicos en revistas y libros nacionales e internacionales. Se inició en 1974 como montañista y en 1977 ingresó a la asociación. Representó a la universidad en el Campamento Mundial Universitario de Orientación celebrado en Finlandia y realizó el primer descenso universitario al cráter del Popocatépetl. Participó en las expediciones universitarias al Monte McKinley, las Montañas Rocosas, al Monte Chacarraju Este y al K2. Y por último, pero no por ello menos especial, tenemos a Lucio Cárdenas González. Él estudió la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNAM y trabajó como técnico montañista en el Instituto de Geofísica de la UNAM y ahora como técnico de instrumentación volcánica en el CENAPRED. Actualmente en trámites de jubilación, está casado y con una hija. Como montañista se inició a los 16 años recorriendo los volcanes de México, siendo después entrenador de montañismo en la ENEP Aragón. En sus ascensos se cuentan el Monte Taylor, Monte Salcantay y Chuyunco, Monte McKinley, Montañas Rocallosas, el K2 y el Broad Peak y Monte Gasherbrum. Por su trayectoria, fue reconocido con el premio Puma en 1992 al mejor montañista de la UNAM por haber alcanzado la cumbre del Gasherbrum 2 y en 1994 al reconocimiento UNAM por alcanzar la cumbre del Broad Peak. Bueno, pues como ven, son unos invitados muy especiales y sin más, pues aquí estamos con ellos. Hola, buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes. Gracias a ti. Un gusto. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, pues para empezar, todos sabemos, los que nos están escuchando, el motivo de la plática de hoy. Quisiera saber cómo surgió el deseo de hacer esta expedición del Canchenjunga. A ver, Manuel. ¿Quieres, Manuel? Bueno, te daré mi comentario, pero yo creo que también los otros, Lucio y Hugo, tienen puntos de vista que me parecen muy, muy interesantes. La idea surgió cuando la universidad expresó que era importante festejar los 50 años de la autonomía universitaria. Esto trajo consigo toda una de movimientos en actividades deportivas y se presentaban varios proyectos. Entre esos proyectos, pues, nos pulimos para entregar el de nosotros, que fue bien recibido, y bueno, ahí comienza la posibilidad real de obtener el apoyo para poder hacer esta expedición. Hugo. ¿Y qué significaba en ese momento hacer ese reto? Bueno, yo creo que... A ver, gracias, Manuel. Yo creo que es fundamental la propuesta, pero al final de cuentas se trata de consolidar y cristalizar un sueño que mucha gente tenía. Había mucho entusiasmo, había mucha gente joven que queríamos participar en la expedición. Y si bien fue un grupo reducido el que participó al final de cuentas, digamos directamente ya en la expedición, la participación fue bastante numerosa de varios compañeros que querían también participar y de una manera sumamente entusiasta. Debo decir que había un interés genuino por varios intereses genuinos. Uno era obviamente subir a una montaña de más de 8,000 metros, otra era festejar a la misma universidad, y la tercera pues era como jóvenes hacer realidad un sueño que pues era bastante largamente acariciado por muchísimos mexicanos. Sí, también como un apoyo también muy importante fue el director de actividades deportivas, Alejandro Cadaval. Él creyó mucho en el montañismo, o sea, su deporte favorito era el atletismo y
y el fútbol americano, pero cuando conoció lo que era el montañismo, lo que hacíamos nosotros para subir a las montañas, realmente creyó en estos proyectos y fue parte fundamental para también que se pudiera conseguir e ir a esta montaña del Canchenjunga con una expedición previa al Monte Maquile en 79. Entonces también hay que tener un agradecimiento al director de ese tiempo, a Alejandro Cadaval. ¿Y cómo se prepararon para realizar este ascenso? Bueno, yo creo que aquí es importante decir que esta expedición fue la mejor expedición organizada en lo que se refiere a todo lo que fue la preparación. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que en ninguna otra expedición mexicana hemos recibido o se ha recibido tantos apoyos, tantas circunstancias. Pongo ejemplos. La Dirección de Actividades Deportivas, que se puso las pilas totalmente, nos mandó al servicio de dental, nos mandó a comer bien, nos mandó entrenadores que tenían buena capacidad, como el caso del Canario, de fútbol americano, y de otros personajes que nos dieron el impulso para lo que fue la preparación física. Entonces, en este caso podemos hablar, tuvimos el apoyo de fisiología de parte de la ENEP de Iztacala, tuvimos nuestra psicóloga que nos estuvo comentando, sobre todo sabíamos nosotros que íbamos a pasar mucho tiempo fuera del país, en condiciones extremas, y que era necesario tener una preparación también en ese sentido. Creo que es una de las mejores expediciones de eso. No sé qué digan los demás compañeros. Sí, pues esta expedición fue muy importante, o sea, en la preparación. Y parte de esa cuestión fue todo el entrenamiento que se hacía, se realizaba. Y entonces nos permitió tener un grupo muy consolidado y con preparación para poder hacer en nuestras montañas hasta dobles ascensos al Iztaccíhuatl, al Popo, muchas prácticas, o sea, toda una preparación completa y todo con seguimiento oportuno de cómo estaba esta actividad y con la preparación previa hacia una expedición como fue el Monte Maquile en 79, previo a lo que fue el Canchenjunga. ¿Por Sí, cuánto tiempo? evidentemente. Perdón. Adelante, Hugo. Hay una cosa que creo que es muy importante señalar. Por un lado está la parte deportiva, que es muy importante, como lo menciona Lucio y Manuel, pero creo yo que uno de los aspectos más importantes es que todos éramos estudiantes de alguna carrera universitaria. Entonces teníamos ya un cierto nivel de profesionalismo, y lo que es importante de esta preparación es que se llevó a cabo una planeación completa de la expedición desde el principio hasta el final para que no hubiera ninguna sorpresa. Se plantearon, nosotros mismos mandamos construir las escaleras que íbamos a colocar en el glaciar, y todo ese tipo de materiales que se necesitaban se hicieron listas, se compraron, se diseñaron diferentes formas de llevar a cabo la expedición. Y yo creo que esa preparación profesional que ya tenía el grupo ayudó muchísimo en términos de la planeación y la ejecución de una expedición. Y es que vale la pena hacer énfasis en ello. En este tipo de expediciones es tan importante la parte física como la parte logística, y la parte de logística depende muchísimo de una excelente planeación para llegar a tener éxito. ¿Por cuánto tiempo se prepararon para hacer este viaje? Yo creo que este viaje es el resultado de muchos años de trabajo técnico. Yo creo que fue un trabajo que no comenzó 1 o 2 años antes, sino ya atrás ya teníamos mucho trabajo y fue cristalizándose la posibilidad de hacer esta expedición. Yo creo que también es importante hablar de lo previo antes de la salida, y apoyando lo que está diciendo Hugo, de que todos estábamos involucrados en la organización. Cada uno teníamos una función. Hugo, que era el más joven en aquella época, fue nuestro administrador, ¿sí? Él se encargó de todo el dinero, se encargó de los gastos,
de tener los recibos y todo lo que implica un trabajo muy pesado. Lucio Cárdenas, él se hizo cargo de todo lo que era el equipo, desde plantear las compras de ese equipo, de seleccionar el material, de ver cuestiones tan sutiles como es las botas, por ejemplo, que todas las botas fueran de la medida que queríamos, que necesitábamos, y así muchas otras cosas podemos decir. Cada uno tiene una función, ¿sí? Ahorita recuerdo, por ejemplo, Alfonso Medina fue el encargado de las comunicaciones. Se planteó todo un esquema para poder tener comunicación en la montaña y compramos unos radios que eran en aquella época lo que podíamos tener para poder hacerlo. Y así cada uno de todo esto, de todas las personas estaban involucradas en esto. No me acuerdo exactamente de Hugo. Hugo Saldaña estaba dedicado a lo de la alimentación. Sí, toda la parte de sí, nutrición él la veía. Sí, porque como anécdota, Hugo Saldaña era una persona muy dedicada a la cuestión de la alimentación y los vitaminas y todo esto, entonces fue designado inmediatamente para que se encargara de la alimentación. ¿Cuántas personas estuvieron involucradas? Porque como mencionan, fue mucha gente, no toda la gente logró ir. ¿Cuántas personas estuvieron involucradas y fueron de otras áreas también o todos eran de montañismo? Todos los que asistimos éramos gente de la universidad. Hubo una selección, como dijo Hugo, mucha gente tenía interés y en el camino se fueron desgranando, se fueron quedando y finalmente quedamos 6 personas en la batalla final de poder asistir a este evento. Pero como digo, no fue fácil, fue un trabajo muy difícil de trabajo, mucho compromiso, teníamos que entrenar en la mañana, en las tardes, teníamos que salir de excursión cada rato y unos 15 días a dormir al pecho del Iztaccíhuatl, y entonces se fue conformando, gracias a este esfuerzo y a este compromiso de cada uno de ellos. Fuimos 6, ¿sí? De los que recuerdo, bueno, recuerdo a todos perfectamente, pero así diré los nombres. El primero, pues Hugo Saldaña Meneses, Alfonso Medina Rubio, Toño Cortés Ávila, Hugo Delgado Granados y nuestro gran amigo también Lucio Cárdenas, que tiene un historial impresionante también. Sí, y también mencionar que pues, con todo este apoyo de logística, pues también contábamos con el apoyo de la Dirección de Actividades Deportivas, toda la Asociación de Montañismo, de la UNAM, todos los compañeros que estaban allí en ese momento en nuestro grupo, y pues todos colaboraron, gente también de afuera, pero principalmente de toda la Asociación de Montañismo, toda la gente que participó y nos apoyó. Ahora, lo que menciona Lucio es muy importante. Si bien había 6 personas que son las que íbamos a participar ya directamente en la expedición, estábamos muy orgullosos y era mutuo. También había mucho entusiasmo con todo el equipo de la Asociación de Montañismo de la universidad. Era muchísima gente, no solamente del área de alta montaña, sino también de escalada en roca, de espeleología, de exploración. Todos los compañeros apoyaban muchísimo de una manera muy entusiasta. Y la verdad es que nosotros siempre nos sentimos muy orgullosos de ese apoyo de nuestros amigos. y hablando también de, bueno, que ya se cumplen hace 40 años, ahora quizá quien nos escucha no sabe pues todo lo que implicaba hacer una expedición. Ahora quizá que si queremos hacer una expedición, pues hay mucha información, la tenemos al alcance de los dedos en una computadora con internet. En esa época, ¿cómo se prepararon para poder conocer lo más que pudieran de la montaña, costos, toda esa información? Yo creo que aquí es importante comentar que las cosas han cambiado mucho y que la gente seguramente piensa en el Himalaya como ahora se ven las cosas, pero hay que aclarar mucho. Primero, no había agencias de turismo que llevaran a la gente a la montaña. Para comenzar, eso no existía. Las expediciones eran de tipo de grandes organizaciones o nacionales. Es decir, si la UNAM quería hacer una expedición,
teníamos que crear todas las condiciones para hacerlo, desde crear la logística, ver el problema de los recursos, ver el problema del permiso. Lo tuvimos que ir a buscar hasta Nepal, el permiso. Afortunadamente, en esa ocasión me acompañó Toño Cortés, una persona muy hábil para poder negociar con las autoridades el permiso para hacerlo. Y debo aclararles que al principio no íbamos con la idea de ir al Cancún. Nuestra primera idea, como primera vez que estábamos en una montaña de ese tipo, era buscar una montaña más fácil según nosotros. Y con esa mentalidad íbamos. Pero sin embargo, allá las condiciones se daban porque se dieron de forma diferente. El gobierno de Nepal solamente daba un permiso al año por temporada para una montaña de 8,000. Es decir, no había la posibilidad de que muchas expediciones se juntaran en nuestro camino, sino que cada grupo tenía su propia organización y su estructura. Sí, cierto, nosotros llegó un momento en que coincidimos con los alemanes, pero los alemanes iban a una montaña, a una cumbre diferente a la de nosotros, que tenía una ruta de alguna forma hasta un cierto punto estelar, ¿sí? Pero cada quien tenía su montaña, ¿sí? Ahora en día eso ya no existe, pueden hacer muchas cosas. Entonces, al no existir agencias, al no existir todas las facilidades que hoy existen, pues tenemos que crear todo nosotros, ¿sí? Toda la logística, toda la planeación, como dice Hugo, pues había que pensar en que todo se tenía que resolver. Resolver los problemas con los Sherpas, ya sabíamos que iba a haber problemas con ellos, porque todas las expediciones de aquella época tenían problemas con los Sherpas. Esto no era raro. Y había que tomar una estrategia para lograrlo. Bueno, ¿qué dicen los demás? Sí, de lo que menciona, ¿no? De la logística y todo esto, como se hacían anteriormente las expediciones, o sea, si han visto historia, bibliografía, algunas reseñas de anteriores expediciones, de cuando se conquistó el Everest, de cuando se descubrió en el Karakorum, en Pakistán, las montañas, pues eran expediciones grandes y formadas por algún grupo de alpinismo, pero implicaba mucha logística, mucho movimiento, mucho dinero, mucha organización y mucho desplazamiento para ir a esos lugares. Ahorita, actualmente, pues los ascensos al Himalaya ya son muy diferentes, ya son por agencias y por pago para asistir. En cambio, la montaña que fuimos del Kanchenjunga, pues toda la organización fue tipo antiguo de cómo se hacían las expediciones de gran envergadura, con todo el trabajo completo de organización para poder realizar una expedición, y esta expedición duró 4 meses. Para tener una idea del tipo de organización, vale la pena mencionar que nosotros ocupamos cerca de 300 porteadores que nos ayudaran a subir todo el material, y cada porteador debía de llevar entre 25 y 30 kilos. Entonces ya se pueden imaginar el peso que llevábamos en esa expedición. Y manejar 300 porteadores tiene una implicación que va más allá de lo deportivo. Y en ese sentido, como dice Manuel, era una expedición con una conceptualización totalmente diferente. Hoy en día, pues, si quieres subir al Everest, pues, o a cualquier otra montaña, pues te consigues una agencia de viajes que te lleve y que prácticamente te pongan en el campamento base para poder ascender. Pero en esta ocasión, hace 40 años, nosotros llevábamos todo el material y nos auxiliábamos de estos 300 porteadores. Requiere de una forma de hacer las cosas totalmente diferentes que va más allá de lo que es el deporte. ¿Y a qué me refiero? Tuvimos en la marcha de ascenso una huelga. Estuvieron a punto de dejarnos por una cuestión salarial. Hubo que discutir con los porteadores a través del Sardar, que era digamos, el jefe a cargo de la expedición desde el lado de los Sherpas, conjuntamente con el oficial de enlace para resolver el conflicto laboral.
Entonces, eso es, nosotros teníamos conocimiento precisamente a través de la documentación que habíamos hecho. Sabíamos que algunas expediciones habían fracasado justamente porque no lograron resolver el problema con los porteadores. Aquí, afortunadamente, tuvimos la posibilidad de llegar a una buena negociación y evitar que nos dejaran a medio camino estos 300 porteadores y seguir adelante. Entonces, no es nada más los tiempos, no es nada más una serie de cuestiones que tienen que ver con lo deportivo, sino también con lo económico e incluso hasta de carácter laboral. Hay muchos aspectos que vale la pena tomar en cuenta de esta expedición. Simplemente una bota de aquel entonces pesaba pues menos de lo que hoy pesan 2 botas de alta montaña, de plástico. Nuestras botas de expedición pesaban 1,5 kilos. Entonces hay una serie de conceptos y aspectos que son completamente diferentes con respecto a los recursos tecnológicos del día de hoy y que hacen muy diferente la práctica del montañismo. ¿Qué otras cosas se enfrentaron, además de esa huelga con los Sherpas? ¿Hubo algo más que enfrentaran antes de llegar a la base de la montaña? Pues lo que mencionaba Casanova, Manolo, ahí si quieres comentar sobre el asunto de la disputa por el espacio en el campamento base. El que primero que llegaba era el que mandaba. Sí, ahorita te dejo la palabra, Lucio. Sé que estás inquieto poder comentar algo. Sí, nosotros planeamos en la logística de nuestra expedición, sabíamos que iban a ir los alemanes por la misma ruta de trekking, es decir, el mismo camino que íbamos a utilizar nosotros, lo iban a utilizar ellos. Nosotros necesitábamos porteadores, y si los alemanes hubieran llegado antes que nosotros, nos hubiéramos visto en problemas para conseguir porteadores y tener un avance más fluido. Nos tardamos 28 días para llegar al campamento base. Si hubiéramos nosotros llegado después que los alemanes, pues hubiéramos hecho mucho más tiempo, como lo hicieron ellos, porque se quedaban varados, porque no podían conseguir porteadores, porque los porteadores trabajaban con nosotros. Esto fue lo que yo pienso que es importante como tomar decisiones logísticas para que las cosas salgan bien. ¿Sí? Lucio, ¿tú qué opinas? Sí, como comentario había dicho Alejandra, uno de los aspectos de todo el recorrido es también muy importante las poblaciones que estábamos recorriendo, el clima que estábamos teniendo en todo el trayecto. Había momentos en que parecía que estábamos en 4 estaciones al mismo tiempo, en diferentes sitios, en todo el trayecto de trekking durante esos 28 días. O sea, pasábamos por diferentes lugares, diferentes alturas, diferentes aspectos ecológicos y con toda esta tecnología de avance de toda la gente y toda la carga. O sea, la experiencia también con la naturaleza, con sus caprichos de clima, y conocer, parte de lo importante también era conocer pues las poblaciones, o sea, la gente, las costumbres. Eso también fuimos aprendiendo mucho y es parte de lo que nos ha dejado mucho de enseñanza, todo este aspecto también para llegar hasta el campamento base. ¿Y cómo era la reacción allá cuando veían a un grupo de mexicanos, que como fue una de las primeras expediciones, el primer 8,000 latinoamericano, seguramente no estaban muy acostumbrados a ver y tampoco a un grupo con tanto equipo y tantos cargadores? ¿Cómo fue? Bueno, hay una cosa, qué bueno que lo mencionas porque es una pregunta bien, bien interesante. Fisonómicamente, los mexicanos no somos muy diferentes de los Sherpas. Y estaban admirados los Sherpas de ver que teníamos una capacidad de carga y de una adaptación a la altitud prácticamente similar a la de ellos. Ellos nos veían como bichos raros porque estaban acostumbrados a que los europeos, digamos, otro tipo de gente, sobre todo que son muy altos, gente con una gran fortaleza por su misma altura,
pero requerían de diferentes condiciones de adaptación a la altura. En cambio, nosotros pues éramos chaparritos, jóvenes, bien entrenados, entonces, además, los fines de semana que hacíamos el entrenamiento, nos íbamos muy temprano a la montaña, subíamos, hacíamos un poco de escalada en hielo, bajábamos y en la tarde estábamos ya yendo al cine a divertirnos, a disfrutar un rato, hacer algunas de las tareas de la universidad para pues, salir adelante. Entonces, teníamos esa capacidad de subir a los 5,000 metros sin ningún problema en un fin de semana. En un solo día podíamos subir y bajar. Y eso nos dio una gran adaptabilidad y eso lo sorprendió muchísimo a los Sherpas. Qué padre. Yo tengo una anécdota que nos hizo reír mucho. Si ya se acordó también, pues está riéndose. Una vez estamos en la ciudad de Katmandú tratando de tomar un taxi. Hugo se adelantó en la calle, le hizo la parada y el taxista lo ignoró totalmente. Y bueno, pues unos más güeros que como Toño Cortés y yo quizá, le hicimos la parada e inmediatamente el taxi se paró. Y le hicimos la broma a Hugo porque le decíamos, híjole, es que tú eres un Sherpa, cabrón, tú eres un nepalí. ¿Se acuerdan de ese detalle, no? Sí, pero además tenía sus cosas interesantes porque yo podía ingresar a templos a los que ellos no podían ingresar cuando había determinado tipo de festejos acompañados del Sardar, porque no estaba permitido para extranjeros, pero a mí me confundían con locales. Entonces había sus cosas. Sí, aquí como de lo que mencionan justo, bueno, aquí van, se ve la imagen que van los Sherpas, pero pues también aquí va uno de ustedes, que no sé quién es, y también va cargando muchas cosas. Este mochila con la Puma. ¿Era de Lucio? Con la mochila y ahí con el logotipo Puma. Sí, es Lucio. Vamos a enfocarnos ahorita del momento en que salimos de Katmandú rumbo a la montaña. Cuando salimos de esta ciudad muy interesante, llena de historia y de folclore, nos dimos cuenta que necesitábamos 2 transportes. Y entonces un camión de carga para las 6 toneladas de equipo. Y necesitamos también un autobús para que en ese viajáramos todos los mexicanos, incluyendo el ingeniero Cadaval y también el canario el pajarito, que nos acompañaron hasta el campamento base. Pero además iban los Sherpas, los cocineros, los mail runners y toda la gente más apegada a la expedición. Los porteadores no los contratamos en Katmandú, los contratamos en Dharamsala. Entonces, esta etapa, ya nos movimos de Katmandú. Habíamos resuelto toda la problemática burocrática, que era mucho y que nos llevó muchos días estar ahí anclados. ¿Recuerdan del problema del equipo perdido? Cuando en un momento dado nos avisan en la empresa de Pan American, nos dicen, no, pues aquí no ha llegado, no solamente 6 toneladas de equipo de mexicanos, no ha llegado nada. ¿Se acuerdas de esto, Hugo, Lucio? Sí, de esa ocasión, decían que no estaba el equipo y cuando de repente nos dicen que está en una bodega, estaba guardado el equipo y que vamos yendo a la bodega y resulta que esa bodega llegan todos los artículos. Todo estaba revuelto. En nepalés, todos los de Nepal llega a esa única bodega y nuestro equipo estaba debajo de un montón de cosas, de refrigeradores, estufas y un montón de cosas. Imagínate las cajas bien embaladas que contenían los cilindros de oxígeno. Se habían roto. Entonces había botellas de oxígeno por aquí, por allá, por todas partes, la comida. Bueno, era un relajo ahí. Así que hubo que hacer la recolección de todo el material y reordenarlo nuevamente. ¿Y cómo hicieron? ¿Cómo fue eso? Es parte de la Y ya después de todo eso llegaron al campo base. ¿Ahí cuántos llegaron de ustedes? A ver, bueno, a ver, Hugo. sí. Bueno, llegamos los 6.
Todos Bueno, no fue al mismo tiempo, porque como era tanto el equipo, se tuvo que dividir en parte. O sea, una parte se adelantó en la avanzada para poder llegar lo más rápido posible al campamento base, pero el demás equipo, que era lo más grueso de material, iba avanzando más lentamente para poder llegar. Entonces llegó un momento que los primeros que llegaron al campamento base, nos faltaba todavía a los que nos quedamos atrás del equipo, pues unos 4 días más para poder llegar al campamento precisamente por estar acarreando toda esa gran envergadura de tonelaje de equipo. Imagínate que nosotros sabíamos que venían los alemanes y de hecho nos habían dicho que los alemanes tenían la intención de llegar en helicóptero porque el área del campamento base era muy estrecho. Entonces querían llegar para ocupar primero, antes que nosotros, el campamento base. Entonces, lo que acaba de relatar Lucio esa fue la razón por la que hubo una avanzada para llegar más rápido y apartar el campamento base antes de que nos ganaran los alemanes. Y cuando llegamos, pues efectivamente los alemanes pues ya no cabían. También había otro motivo. El otro motivo era que tan largo era la distancia, le calculamos unos 250 kilómetros de Darán Bazar al campamento base, se requería comprar alimentos para los porteadores. Necesitábamos recontratar porteadores. Los porteadores de Darán Bazar, que para llegar al campamento base. Entonces recambiábamos cada 10 días más o menos, todos los que nos acompañaban se quedaban en sus pueblos y contratábamos más porteadores para poder seguir adelante. Esto lo hacía Hugo y Alfonso, que iban adelante en este primer grupo de avanzada. También comprar alimentos frescos. Sí llevábamos toda la comida de los americanos de la deshidratada, pero esa era para la altura. Necesitábamos comprar animalitos, necesitábamos comprar verduras y una serie de cosas para trasladarnos a este lugar. ¿Sí? La expedición yo la dividiría o sea, este acercamiento al campamento base, la dividiría en 3 etapas. La primera, la parte baja, donde los porteadores son muy fuertes, pero que no llegan muy lejos. Y luego la etapa intermedia, donde la montaña ya es un poquito más fuerte, con una serie de puentes que algunos causaban pánico de lo malo que estaban. No eran los puentes ahora metálicos que se ven. Había también ya un puente metálico ahí, pero ya no eran tan abundantes como ahora lo son. Y la última parte, que es del campamento base de aproximación hasta el campamento base, es decir, toda la parte nevada, toda la parte donde teníamos que ya tener otras condiciones de avance y de trabajo. Y ya que estuvieron en el campo base, ¿cómo fue entonces? ¿Ya se organizaron a partir de ahí para llegar al campamento 1? ¿Cómo fue el ataque o su modo de atacar la montaña? Hablen, digan Sí, algo. pues digamos, hubo ahí sí por cordadas. Nos organizamos para poder armar la montaña, es decir, armarla quiere decir colocar las cuerdas fijas, los puentes, para que los porteadores pudieran pasar con la comida, los implementos que se requerían para poder ir armando. O sea, era el estilo de acecho en el que se van armando un campamento, se aprovisiona el campamento, se vuelve a armar la ruta para el siguiente campamento y así vas armando hasta que llegas al último campamento. Entonces, recuerdo que a Hugo y Alfonso les tocó el primer tramo para armar la ruta al campamento 1. Acá Manolo y yo armamos el camino, la primera parte del camino para llegar al campamento 2. Y así sucesivamente, Lucio, Toño, todos empezamos a hacer el rol para poder armar con cuerdas fijas el camino para poder establecer campamentos nuevos y poder así acechar la cumbre. ¿Enfrentaron algo durante ese recorrido hacia
del campamento al campamento 1 o todo salió bien en esa primera parte? Yo te quisiera comentar primero que había cambiado la estrategia. Ya no había porteadores del campamento base hacia arriba. Lo único es que íbamos a trabajar ahí eran los mexicanos y los sherpas. Y en alguna ocasión había unos que llamábamos porteadores especiales, que eran, no recuerdo si eran 4 o 5, que a veces eran cocineros, pero que también hacían carga de altura. Los sherpas en aquella época eran ya muy buenos técnicamente hablando, eran muy confiables en muchas cosas, y lo único que les faltaba es que no tomaban decisiones. Las decisiones del avance, oíamos sus consejos obviamente, pero las decisiones del avance correspondían a nosotros. ¿Sí? A partir de ahí, hay una foto por ahí donde estamos sentados viendo la pared que está de hielo enfrente y estamos planeando cómo vamos a acceder al campamento 1. Se ve que hay una muralla de hielo en la primera etapa, el primer obstáculo, que hubo que poner escaleras, que hubo que escalar, y de ahí en adelante nos fuimos avanzando. ¿Sí? Yo no creo que tuviéramos grandes incidentes en esta primera fase de instalar el campamento 1. No sé. No, o sea, sí estaban todas las cuestiones técnicas de ascenso, estaban, pues con la experiencia de haber ya trabajado mucho también en nuestras montañas, pues podíamos estar resolviendo toda esa técnica para poder seguir avanzando y salvar las dificultades. Y así poco a poco ir subiendo a diferentes campamentos. Yo como anécdota, como yo estaba en la parte de más atrás, o sea, con el demás equipo, cuando ya llegué al campamento base, pues realmente nada más tuve como 2 días, 3 días de aclimatación allí en el campamento base y a partir de ahí empecé a subir a la montaña y ya no bajé hasta que regresamos. Ahora recordando por lo que mencionaban de la altura, tantas variaciones, aunque ustedes hicieron mucho entrenamiento en montañas, a la ciudad que llegaron primero estaba a 400 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar, más o menos. Y de ahí otra vez tuvieron que subir. ¿Les afectó algo eso la condición? ¿Y cuánto tiempo hacían, por ejemplo, estadía en cada campamento para poder aguantar? No, pues no había mucho Bueno, problema en eso. adelante, Lucho. Sí, que no había mucho problema en eso porque nuestra aclimatación de aquí de México, pues estamos a una altura suficiente y entonces como el recorrido de la expedición fue largo de 27 días, en ningún momento tuvimos problema de esa cuestión de estar teniendo variaciones en la altura, porque como decía Hugo, cuando hacíamos prácticas de la Ciudad de México a la montaña, pues subíamos en un día hasta los 5,000 metros. Entonces, era una adaptabilidad muy, muy fácil de hacer. Entonces, con esta expedición grande de 27 días de acercamiento, nunca íbamos a tener ningún problema en cuestión de aclimatación a la altura. ¿Y cuánto tiempo permanecían entre campamento? O sea, ¿sí tomaban un tiempo de aclimatación entre el campamento 1 y 2 y 3 o no se esperaban entre campamentos? Yo creo que aquí es importante mencionar lo siguiente. ¿Cómo avanzábamos? Primero se armaba la ruta al campamento, al primer campamento, ¿sí? Mientras esto sucedía, los sherpas y los porteadores, los especiales que les digo yo, llevaban cargas para instalar el campamento. Es decir, una cosa es llegar al lugar del campamento y otra cosa es tenerlo listo para poder seguir adelante. Resultaba que entonces que había un proyecto, un plan bien determinado para llevar lo que necesitábamos para el siguiente campamento. Cuando el día que llegamos al campamento 1 se acampaba ahí y al día siguiente otro grupo, en este caso Hugo y yo, salíamos a empezar a equipar la parte que correspondía más adelante, mientras el campamento y los demás seguían trabajando para llevar cargas hasta el campamento 1. Cuando se resolvió el problema del campamento 2, ¿sí? Que fue un trabajo muy pesado porque era muy técnico y en la cual participa prácticamente todos participamos ahí. Hugo, Alfonso, todos participamos en abrir esa ruta porque nos costó mucho trabajo. Fue un caos de grietas, eran muchas paredes
era un trabajo muy pesado. Pero además teníamos algo que era un obstáculo muy importante mentalmente, que era la joroba. ¿Se acuerdan ustedes de la joroba, verdad? ¿Qué opinas de este lugar, Hugo? Sí, la Joroba era una zona, pues, era un promontorio de roca que había que subirlo y después bajarlo y volver a subir sobre el glaciar. Y la verdad es que esa escalada fue sumamente interesante, eh, muy bonita. Yo creo que es una de las escaladas que más he disfrutado y con una belleza que nos regaló la naturaleza el día que logramos llegar a la cumbre de la Joroba. Esa la hicimos Manuel y yo. Y fue la primera vez que pudimos, después de ver, porque teníamos el campamento base, teníamos la Joroba y detrás estaba la montaña, así que la veíamos muy parcialmente. Entonces, cuando subes a la Joroba, es cuando verdaderamente tienes ante ti toda la montaña en todo su esplendor. Y eso llegamos un día como a las 3 4 de la tarde. Esa es ya del otro lado de la Joroba, esa imagen. Es justo debajo de la Joroba bajando para llegar nuevamente al glaciar ya del otro lado. Pero era un problema mixto de roca y hielo. Pero la primera parte era un problema fundamentalmente de una escalada en hielo muy, muy, muy bonita. Y una parte que era mixta. Eh, Hay cosas que me gustaría comentar de esta parte. Bajar por esa, se pusieron las dos cuerdas para bajar por el otro lado de la joroba, por el miedo que teníamos de quedar atrapados. Si estas cuerdas, si una cuerda hubiera sido golpeada por una roca y la hubiera trozado, nos quedamos del otro lado, ¿sí? No hubiera sido fácil salir de ese lugar. Entonces, en nuestra lógica, en nuestro trabajo, en nuestra planeación, calculamos poner dos líneas de descenso, que fueron muy útiles, porque cuando ya veníamos de subida, de regreso, perdón, subiendo por la Croba, eh, a veces las cuerdas estaban muy heladas y tenían una cubierta de hielo muy grande. Esa cubierta de hielo la teníamos que romper agitando la cuerda para poder seguir avanzando. Pero los Yumars, los ascensores, se llenaban de hielo por lo que quedaba y entonces se resbalaban. Y esto, ahí es donde teníamos que pensar bien si pasábamos a la otra cuerda o limpiábamos bien nuestros ascensores para poder seguir ascendiendo. Para mí, no sé qué piensan los demás, la parte del campamento 1 al campamento 2 fue lo que más trabajo nos costó. No sé qué opinan ustedes. Sí, esa Sí, parte yo creo que estaba, era. sí, Sí, esa Lucho. parte estaba, Lucho. sí, esa parte estaba muy complicada. Creo que era uno de los secretos de esa parte de la ruta para poder ir del campamento base, una parte de glaciar, ese descenso a ese roquerío para llegar al otro glaciar y hacer el comienzo para ir a los siguientes campamentos. Yo en ese aspecto de ahí, cuando terminó la expedición, ya veníamos de regreso, a mí me tocó venir ya en esa parte solo y no podía subir con los Yumars, entonces esa parte tuve que subirle escalando para poder llegar nuevamente a la parte de arriba de la joroba, porque no se podía ya usar las cuerdas ni los Yumars. Sí, yo lo que quería comentar ahí y recordando un poco la pregunta anterior de si habíamos tenido algún incidente, justo ahora que estaba comentando Manolo, me acordé de un incidente, seguramente te acordarás tú, Manolo, porque te enojaste mucho, que cuando los alemanes llegaron y empezaron también a ellos a armar su ruta, llegaron por una ruta diferente a la que estábamos trazando nosotros, pero a la hora de pasar por la joroba, escogieron exactamente el mismo canalón que nosotros y colocaron unas cuerdas y las colocaron muy mal y las hicieron todas bolas, sus cuerdas y las nuestras. Entonces eso era sumamente riesgoso porque pues, representaba un riesgo. Y recuerdo que tuvimos que reclamarles a los alemanes que o se movían para otro lado
o arreglaban la instalación de sus cuerdas, porque eso era inadmisible, que hicieran una cosa tan fea, realmente con cuerdas ahí enredadas. Y finalmente pues lo logramos, que hicieran un trazo diferente y pues más seguro también para ellos y para nosotros. ¿Lo recuerdas, Lucio? Sí, sí. Sí, esa anécdota, sí, la recordamos muy bien. Tuvimos varios enfrentamientos con los alemanes desde el campamento base, cuando llegan y nos dicen que, pues, que ellos son lo máximo del alpinismo y que nosotros éramos unos novatos y que querían que pues, les diéramos el paso, ¿no? Que usaran nuestro equipo, ¿sí? Que se ahorraban un dinero ellos y que además pues nos hiciéramos un lado, ¿no? Y claro, Toño Cortés narra muy bien la respuesta que se les dio con esta actitud, pues la respuesta fue no. Y entonces, como no hay un acuerdo, pues pongan ustedes sus propias cuerdas y hagan ustedes su propio trabajo. ¿Sí? Eso fue muy interesante, esa discusión, pero bueno, finalmente quedamos en buenos términos con ellos. Qué bueno. Y después de esto, que esta parte más difícil que era la joroba, ya por fin llegaron al campamento 3. ¿Cuánto tardaron del campamento 2 al 3? Sí, bueno, la estrategia sigue siendo la misma. Había que seguir instalando cuerda fija en los puntos más peligrosos, casi toda la ruta, seguir transportando material de un lado a otro. En este caso, nosotros mismos, hay fotos donde se ve cómo los mexicanos estamos cargando, lo cual ahora las expediciones no hacen. Ahora los que van al Himalaya les cargan todo, ¿sí? Y les ponen todo, les ponen cuerda, les ponen todo, hasta la foto de cómo se las ponen prácticamente. Y entonces, era un trabajo muy laborioso. Los Sherpas se portaron padrísimo trabajando. La mayor parte de ellos fueron muy fuertes y muy dispuestos a apoyar a esta expedición. Y así fue. Después del campamento 2, pues se siguió armando. Aquí Hugo y Alfonso estuvieron trabajando muy duro, del 2 al 3, perdón, del 2 al 3 para poder instalar este campamento 3. ¿Qué recuerdan ustedes de esto? Sí, por ejemplo, o sea, había que estar abasteciendo todo eso y que estuvieran bien surtido el campamento para poder tener la pernocta ahí y poder seguir subiendo hacia el siguiente campamento y planear ya la ruta hacia lo que iba a ser hacia la cumbre. Es importante mencionar que no podíamos llevar carga indiscriminadamente. Todo tenía que ser bien planeado. Y teníamos que ver cuántas personas iban a estar en cada campamento al mismo tiempo para darles lugar en cada sitio. No podíamos pensar en poner 10 tiendas, ¿sí? Porque hubiera sido un trabajo ilógico y fenomenal. Teníamos que ser muy cautos en eso. ¿Cuántas cuerdas necesitamos? ¿Cuántas tiendas de campaña? ¿Cuántas bolsas de dormir? Las bolsas de dormir, por ejemplo, estaban en cada tienda, había dos nada más. ¿Eso qué quiere decir? Que actualmente podían dormir 2 personas en cada tienda. Y en el campamento 3 colocamos 3 tiendas, si no me recuerdo. Sí, en el campamento 3 fueron 3 tiendas, y ya después ya para el último campamento, el 4, ya fue nada más una sola tienda. Y pues había que estar abasteciendo pues con equipo y con material de alimentación, estufas, las cuerdas y todo lo que necesitábamos en ese momento. ¿Y cuánto tardaron del campamento 2 al 3, recuerdan? Pues fueron muchos días, yo creo que quizás hasta unos 15, 16 días, cuando menos. No tengo mi diario ahorita a la mano, pero fueron muchos días, ¿sí? Fue una etapa fuerte. A partir del campamento 3, ya cuando se logró instalar el campamento 3, cambió la lógica, cambió la estrategia y pensamos ahí hacer un avance más ligero con 2 personas nada más, 2 mexicanos y un Sherpa, que eran los que estaban designados a ir a la cumbre. La decisión se tomó por consenso. Todos vimos quiénes eran las personas con mejores condición física y consideramos
que además sus méritos de trabajo no eran muy fuertes también. Entonces se decidió ahí que fuera Hugo Saldaña como líder de esta acordada, Alfonso Medina y el Sherpa, un buen Sherpa, uno de los mejores que tuvimos, técnico y de gran aguante. Entonces aquí cambió. El tiempo que hicimos del campamento 3 al campamento 4 fue relativamente muy corto. En un día salimos a explorar, Hugo Saldaña y yo, a ver dónde se podía pasar, porque había una muralla de hielo, por ahí van a ver la foto, una muralla de hielo que pues no nos permitía un paso de frente tan franco. Y tuvimos que buscar una ruta que se encontró hacia la derecha para poder sortear una grieta y después ponernos arriba de esta muralla de hielo y ya estar en terreno fácil, técnicamente hablando, pero ya con una gran altura. Estábamos arriba de los 7.300, 7.400 en este momento. Lucio se acuerda muy bien porque además voy a contar una anécdota que es muy importante. Sí, o sea, en esa muralla que estaba precisamente, así como dice Manuel, hacia el lado derecho se hizo esa ruta para poder llegar arriba de la muralla y ahí en adelante ya teníamos pues la vista hacia todo lo que iba a ser la ruta para ir hacia el campamento 4 y de ahí hacia la cima. Entonces ahí, en ese momento, pues lo que estábamos de apoyo éramos Manuel, un servidor, otro Sherpa. Estábamos llevando las cargas para poder instalar ese campamento 4 y se quedaran en ese campamento Hugo Saldaña y Alfonso Medina y el Sherpa Sean Rige. Entonces era hacer apoyo para poder que nuestros compañeros hicieran el primer intento de cumbre. Y el segundo intento, si hubiera habido oportunidad, lo íbamos a hacer Manuel Casanova, un servidor, y el Sherpa Migma. Entonces, primero había que apoyar y había que subir con nuestros compañeros para que pudieran hacer el primer intento. Y ya que estuvieron en el campamento 4, ¿cómo decidieron el día que querían ya hacer el primer intento para llegar a la cumbre? Mira, después de un día de exploración, al día siguiente, en un solo día, llegamos este grupo que se ve en la fotografía, Lucio, un servidor, Hugo, Alfonso tomó la foto, Migma y otro Sherpa que está ahí, que no recuerdo su nombre. Sean Ringe. Sean Ringe. Entonces, en un solo día llegamos a eso. Se colocó las tiendas, dejamos todo el equipo que llevábamos, tanques de oxígeno y lo que han mencionado, y ahí se quedaron poniendo la tienda Hugo Saldaña y Alfonso Medina, y nosotros nos regresamos, pero nos regresamos en unas condiciones que a mí me parecieron extremas, porque se vino el mal tiempo, se vino la neblina, a tal grado que yo, si no hubiera sido por Lucio, quién sabe, yo creo que no hubiera llegado de regreso. ¿Por qué? Porque Lucio tiene una vista, espero que todavía la tenga, una vista increíble. Así, una banderilla de ruta que ya había borrado, nuestras huellas habían sido borradas por el viento, y entonces, gracias a tu trabajo, a tu tenacidad, a tu toma de decisiones, nos sacó de esa bronca. Y logramos regresar sanos y salvos al campamento 3, nosotros. ¿Sí? ¿Qué piensas de eso, Lucio? Pues sí, pues era importante porque pues parte de esa anécdota pues viene también del Maquili, porque también después de regresar de la cumbre del Maquili también llegó el mal tiempo y para poder llegar a la zona de carga tuvimos que estar sorteando, buscando las banderas y en ese momento pues yo era el que tenía que estarlas buscando, entonces ya tenía experiencia. Y sí, pues hubo ese mal tiempo en ese momento y hubo que permanecer unos días ahí. Y cuéntanos ahora, ¿qué pasó el día, cómo fue el día de querer ya llegar a la cumbre? Antes de llegar, cuando ya establecimos el último calendario para arribar a la cumbre, primero establecimos una lógica de trabajo con todos los compañeros. Toño Cortés se tenía que quedar arriba de la joroba
¿Por qué se tenía que quedar ahí un mexicano? Porque era nuestro punto de conexión por radio desde el campamento base hasta la cumbre, si hubiera sido así. Es decir, era clave esa persona. Luego teníamos a Hugo Delgado, que se quedó con otros porteadores y se quedó en el campamento 2, cubriendo nuestra retaguardia. Si alguien se hubiera puesto mal, se hubiera enfermado por lo que ustedes quieran, él hubiera manejado todo lo necesario para ir en nuestro auxilio, junto con los sherpas. Y en el campamento 3, Lucio y yo nos quedamos desde el día anterior ahí esperando resultados. Y también con la finalidad de ir a apoyar a los compañeros en el caso que fuera necesario. Y así fue como el día 4, el día 3 se iba a intentar la cumbre, pero ese día amaneció mal y entonces se decidió seguir, esperar hasta el día siguiente, cuando las condiciones fueron excepcionalmente bellas. El día fue muy hermoso y permitió que los compañeros fueran avanzando. ¿Qué más, Lucio, tú te acuerdas? Ok, entonces en ese momento pues ya nuestra comunicación hacia todos los campamentos por radio se mencionó ya de que Hugo Saldaña y Alfonso Medina junto con Sherpa Chong iban a iniciar ya el ascenso. Su última comunicación que hicieron fue de que ya iban saliendo y que iban caminando por la pendiente para ir hacia lo que era la ruta, para ir hacia la cima. Mientras nosotros en los otros campamentos estábamos a la expectativa y al pendiente de lo que pudiera estar sucediendo. De hecho, teníamos una cámara con un gran telescopio, con un gran angular y zoom, y podíamos estar siguiendo su ascenso paso a paso hasta que llegaron ya a una zona donde un roquerío nos iba a impedir la vista para ver cómo continuaban ya hacia la cumbre. Ahí en la foto que están poniendo ahorita, ahí se ven los 3 puntos de los que van nuestros compañeros para llegar hacia lo que era una zona rocosa. Era una pendiente más o menos de 60 grados. Va a llegar a esa zona rocosa, dan la vuelta a esa parte y de ahí iban a iniciar un ascenso por roca mixta y hielo hacia lo que era la cumbre. Entonces nosotros seguíamos ese ascenso por medio de un zoom en la cámara y podíamos ver todo su trayecto. Y aquí es importante, perdón Lucio, ¿acabaste? No, síguele, sí. Síguele. Aquí es importante mencionar varios sucesos que sí son importantes mencionarlo. Uno, el radio que llevaba la cordada de cumbre nunca fue utilizado. Alfonso, que era el encargado de la comunicación, por alguna razón, no hizo uso del radio. Y por lo tanto, abajo, solamente por lo que veíamos, teníamos supuestos. Pero nunca tuvimos una comunicación ese día con la cordada de cumbre. Y la otra que también me parece interesante fue que Hugo, contra lo que habíamos comentado nosotros y habíamos planeado, decidió subir sin oxígeno. ¿Sí? Alfonso sí llevaba oxígeno, el Sherpa llevaba oxígeno, y Hugo, un hombre muy fuerte, lo demostró porque llegó a la cumbre sin oxígeno, y llegó en buenas condiciones. Hay unas fotos por ahí donde se ve que la cordada que va unida por la cuerda, se ve muy arriba a Hugo. En medio, que ya estaba un poco más cansado, con una distancia muy larga entre Hugo y Alfonso. Y el Sherpa muy pegado a Alfonso. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta cordada no había una, hacia el que era muy fuerte, fue Hugo, iba muy adelante, amarrado con la cuerda, un largo de cuerda, y entonces esas fueron las circunstancias de ese día. ¿Por qué lo comento? Porque es importante conocerlo para poder valorar qué fue lo que pasó. Después de que justo empezaron la cumbre, ya cómo ustedes supieron cuándo se logró o que se logró. El 4 de mayo, en la tarde, después de las 6 de la tarde, la neblina empezó a cubrir la montaña.
Ya empezaba a oscurecer cuando vimos que una persona venía bajando, lo cual nos alarmó en el campamento 3 porque tenían que haber bajado los 3. Y en este caso, pues no supimos qué fue lo que pasó en ese momento. Al día, ese día nadie durmió de nosotros, estábamos al pendiente de la radio por si llegaban ya más tarde al campamento 4 y saber qué había pasado. No, no fue así, ¿sí? Al día siguiente, Lucio sube al campamento 4, como estaba planeado, para apoyar en la retirada de los compañeros. Y se encuentra en el camino al Sherpa Sean. Y creo que Lucio tiene que decir lo que le dijeron y lo que pasó en ese momento. Sí, después de que habíamos visto eso, de que nomás había bajado una sola persona y después ya no hubo comunicación, al día siguiente se pidió permiso para poder subir y ir hacia el campamento 4 para ver qué sucedía y a ver si esperar de que hubieran regresado más noche y hubieran llegado al campamento. Llegando al campamento 4 me encuentro que estaba el Sherpa ya con las manos así muy dañadas porque comentó de que estaba con congelamiento en las manos y que pues había descendido y que mis compañeros estaban todavía en la cumbre cuando él comenzó a bajar porque les había pedido permiso para poder bajar porque no podía ya estar más ahí. Entonces su última visión fue esa, de que vio a Alfonso Medina tratando ya de llegar a la cima, donde ya se encontraba Alfonso, Hugo Saldaña, y su última visión fue esa, de que estaban ahí ya en la cumbre. Y pues tuve que ya bajar con el Sherpa, acompañándolo, ayudándolo para que llegáramos al campamento 3, y de ahí pues ya mandarlo de regreso hacia los campamentos inferiores. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó son puras suposiciones. Después de tantos años, pues todavía tenemos muchos vacíos en ese momento. Hugo estaba en la cumbre, Alfonso estaba llegando a la cumbre también. No estamos seguros si llegó o no llegó a la cumbre, pero probablemente sí, porque era un hombre muy terco, ¿sí? Y se les hizo de noche. Empezaron a bajar ya tarde y seguramente se desviaron, muy probablemente erraron el camino y pues son la suposición que tenemos. Han pasado muchos años, 40 años han pasado desde aquellas fechas y otras expediciones han vuelto a regresar a esa montaña, el Yaluncan o Cachenjunga Oeste. De todas las nuevas expediciones que han ido a esta zona, ninguna nos ha reportado el hallazgo de los cuerpos de estos dos compañeros. Probablemente se fueron hacia el lado de China, a lo mejor cayeron de aquel lado. Quería suponer todo lo que digamos son suposiciones, ¿sí? Lo único que fue cierto es que nosotros nos sentimos enormemente tristes porque sabíamos lo que estaba pasando. Sabíamos que no podían sobrevivir más de 24 horas en esas condiciones. Sabíamos que estábamos perdiendo a dos compañeros. Lucio me pidió permiso para regresar y tratar de subir más y tener mayor claridad. En principio yo me opuse por el temor de perder a otro compañero. Estábamos ya en condiciones diferentes, ¿sí? Ya no era un segundo ataque, era simplemente que necesitábamos considerar ya las cosas de otra perspectiva. Lucio, sí, me convence finalmente, obtiene mi consentimiento como yo jefe de la expedición, pues tenía la última palabra y regresa o va a buscar a los compañeros. Según recuerdo, después del campamento 4 sube unos cuantos metros más, creo que 150, 300, y se pone en el límite de los 8,000 metros de altura, y desde ahí revisa toda la ruta, no encuentra nada, y con toda la tristeza del mundo, damos por perdido a nuestros amigos, grandes amigos. Yo era padrino de bodas de Hugo, y bueno, ¿qué puedo decir? Fue para todos una gran tristeza el perder a esos dos compañeros. Fue un día muy difícil,
Entre saborear la victoria, la cumbre, sabíamos que estaban ya en la cumbre prácticamente, aunque no los veíamos, ¿sí? Como a las 4 o 5 de la tarde, y saber la noticia de que no bajaron. Yo creo que son verdaderamente gente que merece nuestro reconocimiento, merece su heroísmo por darnos a los mexicanos una cumbre en el Himalaya, la primera cumbre hecha por mexicanos, ¿sí? Yo creo que requiere mucho, mucho valor lo que hicieron, mucho reconocimiento. Esta es mi opinión, no sé lo de los demás. Hugo. Bueno, definitivamente nuestros compañeros eran grandes amigos, definitivamente. Las palabras de Manuel posiblemente, si bien son precisas, no alcanzan a reflejar lo que verdaderamente sentíamos. Era todavía muchísimo más profundo. Cuando dice que sentíamos profunda tristeza, realmente era una tristeza muy, muy grande, de impotencia, de una sensación de pérdida muy, muy, muy grande. Para tener una dimensión, digo, todos éramos amigos, pero Hugo Saldaña y yo éramos muy buenos amigos. O sea, Hugo Saldaña era mi mejor amigo y nos queríamos mucho, éramos uña y carne. Entonces, cuando hablamos de una profunda tristeza, realmente ambas palabras no reflejan lo que verdaderamente siente uno. Pero pues está uno ahí y las cosas no se han terminado, es decir, había muchas cosas por hacer. Manuel hizo una muy buena reseña de todo el trabajo, pero particularmente una de las cosas que nos enseña la montaña al final de cuentas no es solamente el esfuerzo que hay que llevar a cabo para conseguir una cumbre, sino que uno de los aspectos más importantes es la disciplina, el orden, la organización. Lo dijo bien Manolo, pues obviamente todos teníamos deseos de subir, pero pues no podemos subir todos al mismo tiempo. Alguien tiene que cubrir la retaguardia. Y como lo dijo Manuel, yo me quedé en campamento 2 para surtir al campamento 3 y daba mis vueltas para allá a llevar equipo. De hecho, como bien dice Manuel, para cualquier situación uno debería estar listo en el campamento que le correspondía velar. Manuel tuvo un problema de hiperoxigenación en campamento 3, tuvo que bajar y yo fui a atenderlo, de hecho lo recibí para atenderlo en campamento 2 y desde campamento 2 teníamos los reportes de Lucio desde campamento 3 acerca de lo que estaba sucediendo en el ataque a la cumbre. Es muy importante que en esos momentos en los que están sucediendo cosas, pues están sucediendo, o sea, en la cumbre también están sucediendo cosas más abajo y que son también muy importantes. Atender a Manuel, que en su momento estuvo en mal estado, pues era muy importante no descuidarlo y sobre todo velar por su seguridad hasta que se repusiera. Obviamente, pues con todo lo que sucedió al final del día 4 de mayo y el 5 de mayo, pues ya las cosas le devolvieron un nivel de conciencia muy importante a Manuel. Se le olvidó hasta que había la razón por la que se había bajado, porque en realidad la situación había sido pues bastante particular para él, pero el momento que estábamos viviendo era muy difícil. Y repito, estas cosas suceden en las que uno no puede descuidar lo que está haciendo, lo que está cuidando y la tarea que se le ha encomendado a cada quien, pero al mismo tiempo no deja uno de sentir esa tristeza, ese vacío, esa impotencia de no poder hacer nada y sobre todo la incógnita, la incertidumbre de qué es lo que le está sucediendo a nuestros amigos. Entonces es una situación pues muy particular, pero en la que uno debe de ser suficientemente disciplinado para, para poder seguir adelante.
Pues sí, nada más como ahondar en lo que dice Hugo de la disciplina, pues sí, a la hora que le pedí permiso a Manuel de poder hacer un ascenso otra vez al campamento 4 y más allá, fue precisamente para poder tener un acercamiento del lugar, de la pendiente, para ver si alcanzaba a localizarlos. O sea, todavía había la fuerza necesaria para poder hacer todavía un ascenso y poder tratar de buscar si estaban allí con problemas para ir a ayudarlos, a auxiliarlos. Entonces, esta disciplina, pues por eso fue primero pedir el permiso, se me fue concedido y entonces fue cuando ya hice ese ascenso. Llegué más o menos como a los 7,900, donde podía ver más o menos lo que era la vuelta en la zona rocosa, y pues como no vi ningún rastro, pues había que tomar, pues ahora sí que ya la decisión de que por el momento ya no se podía hacer nada más y había que descender para seguridad. Bueno, el regreso es un retorno muy difícil. El tener que aceptar la pérdida y empezar a descender fue algo muy duro, pero teníamos que hacerlo, teníamos que poner toda nuestra atención para salir adelante. Hugo fue, si no mal recuerdo, Hugo fue el primero que llegó al campamento base, o bajamos juntos, Hugo. ¿Cómo estuvo la retirada? No, cuando bajamos a campamento 1, nos encontramos con Toño. Teníamos que esperar a Lucho. Y teníamos que esperar a Lucio y de ahí bajamos prácticamente todos juntos. Y ya, pues como dicen ustedes, con pues un gran triunfo, pero a la vez, pues esa pérdida de los compañeros. ¿Cómo, ¿Cómo les fue en el regreso? ¿Ya fue más tranquilo todo el camino de regreso? Yo creo que cuando estás en una montaña de esa magnitud y esas estancias, tienes que sobreponerte a todo, ¿sí? Tienes que sobreponerte a tu tristeza, y de esta forma bajamos hasta el campamento base. Empezamos los Sherpas, con la ayuda de los Sherpas, se hizo una grabación en una piedra donde decíamos en homenaje, por ahí aparece ahorita la foto, en homenaje a Hugo Saldaña y Alfonso Medina de la Expedición Mexicana 1980. Esto fue lo que pusimos ahí. Y hubo cuando ya llegó Lucio finalmente, que fue el último que arribó al campamento base, pues hicimos la ceremonia. Obviamente, Lucio era, o es seguramente, uno de los más fervientes religiosos, de índole religioso, y él llevaba una Biblia y él leyó una frase alusiva a nuestros compañeros. Los Sherpas hicieron su ceremonia también. El grupo de los alemanes se presentaron con nosotros, nos presentaron sus condolencias, participaron en esta ceremonia, y finalmente el golpe fue muy fuerte. Finalmente yo creo que ninguno de nosotros pudo aguantar las lágrimas, ¿sí? No era debilidad, era el momento de que todo lo que arriba no pudimos desfogarnos por las condiciones tan extremas, pues en ese momento nos salieron las lágrimas y tuvimos, no, lo digo sin vergüenza, no teníamos vergüenza de llorar porque lo sentíamos en el corazón. Después de esta ceremonia empezó el retorno a Katmandú. Antes de retornar se escribió un telegrama, una información para que dar a conocer a México la noticia. Y esa noticia salió rápidamente con el Mail Runner y llegó en pocos días hasta Katmandú, y de Katmandú se mandó como telegrama a la universidad. ¿Sí? Después de esto, nosotros empezamos el descenso. Aclaro otra cosa, yo me puse, ¿te acuerdan que tuve problemas con los pies? ¿Sí? Tuve por la misma, una precongelación que no fue congelación, pero sí fue una lastimada de tal forma que los primeros días del descenso me costó mucho trabajo poder caminar, ¿sí? Al grado de que hubo 2 sucesos. Uno de ellos
se apreció un caballo por ahí, ya estando en la zona de, fuera del glaciar y fuera de la zona de nieve, y este caballo durante 3, 4 días me transportó, que a veces no sé qué era más difícil y más peligroso, andar arriba del caballo o estar caminando, ¿sí? Poco a poco me fui recuperando y pues se siguió el avance. No sé qué opinan mis compañeros del retorno. Bueno, pues yo tengo pues una parte de ese final del retorno, porque sí, como dice, me tocó ser la última persona en bajar de la montaña. Entonces había que tener todos los sentidos bien puestos en la ruta que habíamos hecho para poder regresar. Entonces la ruta ya había cambiado, ya había zonas de las escaleras que estaban flojas y estaban a punto de caer en las grietas, como el comentario que les hice de la joroba donde estaba la parte rocosa, ya no podía subir con Yumars porque estaba todo congelado y entonces tuvo que hacer una escalada y pues fue un descenso muy difícil, teniendo toda esa pesadez de lo que había sucedido, pero había que tener la concentración para poder pasar todas estas zonas difíciles que habíamos pasado en el ascenso y poder ya hacer el regreso. Y a mí me tocó muy de sorpresa cuando llegué al campamento base ver los nombres en esa roca y fue cuando en ese momento sí yo estallé en lágrimas, porque venía tan tenso en el descenso que no había tiempo de poder pensar en otra cosa más que en la seguridad y cuando llegué al campamento base y vi esas letras en la roca fue ya cuando me desmoroné y pues fue cuando ya pude desfogar toda mi tristeza. Esa ha sido una parte de lo que fue del descenso. Y lo demás, pues ya fueron las condiciones climatológicas, no se alcanzó parte ya de lo que era algo así como monzón, y o sea, había lluvias extremas y todo un regreso algo difícil. ¿Se acuerdan de las yucas? ¿De las lentejuelas? Ah, sí. Bueno, Para ti, Hugo, ¿cómo fue el regreso? Ya todo el descenso. Bueno, mira, yo sí no aguanté tanto para desfogarme. Yo en campamento 1 me solté llorando. Recuerdo que estaba conmigo Toño Cortés, me abrazaba y pues él se daba cuenta que él mismo estaba en una situación similar. O sea, con Hugo tenía yo una compenetración muy grande y en campamento 1 me di cuenta que ya nunca más lo vería y sentía como si hubiera perdido un brazo, como si hubiera perdido una parte de mi cuerpo, porque para mí Hugo era pues mi gran amigo, era pues andábamos para arriba y para abajo en muchas cosas. Entonces, sí fue un momento sumamente triste en el campamento 1 y pues de ahí comenzamos a bajar. Pero pues la realidad se te viene de golpe porque no puedes descuidar absolutamente nada y si bien por un lado están las cuestiones de carácter técnico, las cuestiones de montaña, pero en el caso mío, pues yo tenía que resguardar todavía el dinero, tenía que hacer la administración en el regreso, entonces tenía yo que tener cuidado con la planeación de la retirada en términos económicos y ver que toda la logística se llevara a cabo de manera correcta. Entonces, en medio de la tristeza hay que estar pensando en que no se te vaya ningún detalle, que sobre todo pues no se te pierde el dinero, era una caja llena de dinero que llevábamos, un baúl, entonces ese había que estarlo resguardando, cuidando, etcétera, y pues el descenso tenía que ser desde ese punto de vista sumamente objetivo. Sí hubo muchos momentos interesantes durante el descenso. Tuvimos un problema con los pobladores de una de las villas por donde atravesamos. Hubo un problema ahí entre un Sherpa, se peleó con un comerciante y
y pues dijimos, bueno, está bien, o sea, si lo quieren llevar a la policía, pues llévenlo a la siguiente población que está abajo, pero no, a ellos les correspondía la población que estaba un día hacia atrás, hacia arriba, y no logramos llegar a un buen acuerdo y pues ahí hubo un problema pues bastante fuerte. Aquí se ve la caja del dinero, obviamente todo lo llevamos en efectivo. Y bueno, ese día del problema en las afueras de Taplejón, bueno, más abajo de Taplejón, pues salimos entre pedradas, palazos, sillazos, etcétera, porque querían arrebatar al Sherpa para llevárselo hacia arriba. Entonces salimos prácticamente como pudimos, porque como dice Manuel, pues era necesario, era muy importante llegar a Katmandú y pues arreglar todo lo que fuera la comunicación con la universidad y dar cuentas de todo ello. Entonces, esa realidad no te permite regresar a revisar tus sentimientos, más que en algunos momentos durante la noche es cuando se siente esa soledad muy grande, un peso muy grande en el pecho que dificulta la respiración, o sea, algo que es verdaderamente emocional, sentimental, se convierte en algo físico y eso lo teníamos siempre presente, pero había que moverse y pues eso es lo que tuvimos que venir haciendo al final de cuentas. Yo quisiera mencionar aquí, digamos, un poquito como un paréntesis, porque creo que es muy importante. Se habla mucho de la filosofía de los 8000 y yo no creo en eso. Yo creo que esa es una excusa para abandonar a la gente. Está bien, o sea, a 8000 metros puede suceder cualquier cosa y estás en tu derecho de, si no tienes la capacidad física de apoyar, de ayudar a alguien para bajar, pues ni modo, o sea, todo el mundo lo va a entender. Pero es una patraña hablar de la filosofía de los 8000 que se habla hoy en día. Y precisamente quien nos demuestra esa falsedad a ese concepto es Hugo Saldaña. Hugo Saldaña pudo haber llegado tranquilamente a la cumbre y pudo haber regresado y pudo haberle dicho a Alfonso, pues ni modo, compadre, vámonos para abajo y si quieres seguir, pues ahí te ves, yo me bajo, que viva la filosofía de los 8000. Pero eso no es cierto. Y por eso es que al inicio, una de las palabras, o una de las cosas que mencionaba Gerardo al introducir esta entrevista, hablaba de que había un antes y había un después durante esta expedición. Los mexicanos mostramos, y ahí el ejemplo, repito, son Hugo y Alfonso, esa solidaridad que desmiente totalmente esa patraña de la filosofía de los 8000 que es inexistente. O sea, Hugo, con toda la amistad, con toda la humanidad que tenía él, se quedó con Alfonso porque él pudo haber tenido la capacidad de descender sin ningún problema porque era una persona sumamente fuerte. En Campamento 2, cuando dice Manuel que llevamos a cabo una reunión para consensuar quién debería de hacer el ataque de cumbre, al terminar esa reunión de consenso, Hugo se acerca y me dice, oye, dice, te voy a confiar algo. Dice, me la voy a echar sin oxígeno. Y yo dije, oye, no la tuerzas. ¿Cómo que te la vas a echar sin oxígeno? Me dijo, no, me siento muy bien. Y lo demostró. Subió sin oxígeno y lo hizo muy bien y pudo haber regresado. Pero ese sentido de humanismo, ese sentido de amistad, lo llevó hasta el final. Entonces, sí hay un antes y hay un después, porque este tipo de hechos demuestran que estamos hechos de eso los mexicanos, tanto de una constitución física importante, pero también de una serie de preceptos y conceptos y sentimientos que nos llenan y que son a los que no podemos renunciar.
Lo demás, pues uno inventa pretextos para decir el por qué no ayudó a alguien. Pero nadie les va a decir, oye, ¿por qué no llegaste a fulano, a sutana? Nadie les va a decir nada, o sea, no pudiste, y se acabó. Pero la prueba es que los mexicanos demostraron, incluso con esa actitud, tener una actitud por encima de los conceptos que mucha gente tenía acerca de cómo se llega a una cumbre de 8,000 metros. No sé si. Pues sí, eso es que yo creo que es una enseñanza muy bonita, ¿no? Aquí, Adelante, Manuel. aquí hay finalmente llegamos a Gran Bazar, con todas las peripecias que se pasaron, llenos de pulgas, llenos de insectos en nuestro cuerpo, que estaban, pues ya, era el precio que había que pagar por estar cerca de los pobladores de los lugares donde cruzábamos, y llegamos finalmente a Katmandú. En Katmandú, el día que llegamos, al mismo tiempo llegaron el hermano de Hugo, Oscar Saldaña, y también llegó Leticia, hermana de Alfonso. Novia. Y novia no me acuerdo quién. ¿Quién? Novia de Alfonso. Leticia, novia de Alfonso. De Alfonso, o sea, bueno, a ver, no estoy entendiendo bien, pero llegamos al hotel y ahí estaba entrando al mismo tiempo cuando estábamos registrándonos, entra el hermano de Hugo y la hermana de Alfonso. Y llega otra persona también que no recuerdo quién es ahorita. Pues fue difícil en ese momento explicarles lo que había pasado. El hermano de Hugo fue más receptivo, la hermana de Alfonso no tanto, y para tratar de convencerla de que las cosas habían sido como tenían que haber sido planeadas, le entregamos los cassettes de las comunicaciones de toda la expedición, cosa que nunca nos regresó. Ella tiene toda la documentación de audio que se grabó en todos los campamentos y que ese día se grabó para poder tener constancia, certeza de lo que pasó. Bien. Llegamos a eso, luego llegamos, se acabó ahí, regresamos a México. En México fuimos muy bien recibidos por los amigos de la universidad. Fue impresionante el apoyo de cerca de 100, 150 personas, muchos de ellos compañeros de montaña y muchos familiares también. La prensa, en un plan muy agresivo especialmente contra de mí, diciendo una serie de tonterías que me obligaron a decir no me siento responsable de nada, y en 2 días después voy a dar una conferencia que se dio en las oficinas de fútbol americano, ahí en Ciudad Universitaria, donde se presentaron muchos periodistas, también muchos montañistas, y en ese momento pues empezamos a decir que por qué no habíamos rescatado a los compañeros, que era inhumano haberlos dejado. Señores, hoy en día el Everest está lleno de muertos, ¿sí? Y muchas cosas más. Que por qué no habíamos bajado en helicóptero a la gente, cosas que no estaban conscientes de que en esa época y hoy en día también no hay rescates arriba de 8,000 metros de cuerpos o de personas, ¿sí? Pero bueno, la historia termina de esta forma. Después de varios ataques y nosotros explicarles cómo estuvo la planeación de los campamentos y decir todo lo que habíamos hecho y cómo lo habíamos realizado, ¿sí? Se para un señor. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Tolongo? No, no me acuerdo si era el Tolongo. Una persona que estuvo en el Aconcagua, ya señor, ya más grande, mucho más grande que nosotros, se para y dice, miren señores, lo que ustedes están pidiendo es imposible. Ustedes no saben de qué se trata, ¿sí? Les voy a platicar una anécdota, dijo este señor. Cuando mi compañero de montaña se puso mal, ¿sí? Lo quise arrastrar, lo quise bajar,
y estaban a 7,000, no, ni a 7,000 llegaban, 6,700 por ahí así, ¿sí? No estábamos a 8,000. Dice, quise bajarlo y lo único que logré fue esto. Se levanta las manos y no tenía ningún dedo. ¿Se acuerdan de esto? Fue muy emotivo, ¿no? La gente se quedó callada, los periodistas no supieron que hubo aplausos y así terminó. Los periódicos dijeron, Casanova tenía razón. ¿Se acuerdan de esto? Pero ahí tengo los recortes de periódico y una nota chiquita que hizo Arturo Jicotenca, ¿se acuerdan? Del Excelsior, creo, del Universal, no estoy seguro, que cómo atacó, ¿no? Con base de tonterías y estupidez. No sabía de montaña nada y del Himalaya mucho menos. Con esto termino yo. Agradezco en lo personal, faltan ellos, agradezco en personal la invitación, agradezco... Todavía falta, Manuel, faltan preguntas que tienen que responder, tú ya entonces, te quieres ir. Ya quiero ir. Pues antes de seguir, para que ya pasemos a las preguntas, pues como dices, lo que sacamos de experiencias que más allá de lo que nos puedan decir al final, y como mencionó Hugo, pues uno sabe, ¿no? Lo que hace y el compañerismo y todo lo que hubo en el equipo. Y ya, pues yo pienso, pues que lo demás es lo de menos, ¿no? Mientras el equipo estuviera fuerte y pues ustedes sabían su historia más que nadie más, ¿no? Vamos a pasar a las preguntas. ¿Están de acuerdo? ¿Están listos? Bueno. Pues viene ya. A ver. La primera es de Daniel Castro. Y dice, sé que son montañas diferentes y en diferentes lugares en la región de los Himalayas. Pero tengo una duda. Actualmente en el campamento base del Everest tienen cupo hasta 30 expediciones al mismo tiempo. ¿El espacio del campamento base del Kanchenjunga es tan diferente? ¿Por qué hablan de 2 expediciones o había más? A ver, tú, Lucio, responde. Sí, en la cuestión del Kanchenjunga, es una montaña que está alejada de las otras montañas que están cerca del Everest. Por eso fue un acercamiento de 27, 28 días para poder llegar al campamento base únicamente. El campamento base está sobre una morrena y esa morrena está con ciertas partes buenas y ciertas partes malas. Entonces, a la hora que fueron Toño Cortés y Manuel Casanova a lo del permiso, solamente dieron permiso para 2 expediciones. Por eso fue que ahí había nada más la alemana y la mexicana. La cuestión del Everest, el Everest es diferente porque ahí en ese campamento es más ancho, es más amplio su zona para hacer diferentes campamentos y dan más permiso a más expediciones y se van juntando y se acumulan. Es la diferencia del Kanchenjunga con la del Everest. El Kanchenjunga es una montaña más alejada. Ahora Jorge Hermosillo pregunta, pero ya lo dijeron al inicio. Muchas felicidades. ¿Cuántos sherpas y porteadores especiales se ocuparon para el ascenso a la montaña? ¿Como 240 decían? Sí, fueron 240. 240 porteadores, ¿sí? Que se fueron cambiando. 6 sherpas, junto con los 6 mexicanos de trabajo en montaña. Éramos 12. Y había 4 porteadores especiales. 4 porteadores que querían ser sherpas y estaban fogueándose con nosotros para lograrlo. Ellos llegaron al campamento 2, creo que fue lo más que llegaron. Y pues eso es la cantidad de gente que participó de la gente nepalí. Pues ya ahora no hay preguntas, más que preguntas, pues todo el mundo manda muchas felicitaciones a ustedes por todo el trabajo. Ya después que vean la entrevista, pues podrán ver los saludos de todos. Pues por mi parte yo estoy muy agradecida. Fue un orgullo de haber estado con ustedes y pues que se hayan abierto y nos hayan contado a todos esa aventura y la verdad, ese gran logro, pues para México y para ustedes, la verdad, muchas felicidades que hicieron esa gran hazaña. Y pues no sé si quisieran
decir algo para despedirnos. Hugo. Sí, bueno, hay una cosa que es muy importante, sobre todo para los jóvenes que nos están escuchando. Quiero dejarles un mensaje. No dejen de hacer deporte. El deporte nos enseña muchísimo. El deporte no es solamente el ejercicio físico, la cultura del cuerpo, etcétera, sino que es la forma para prepararnos para nuestra vida de adultos, para nuestra vida futura. Yo en lo particular, gracias al deporte, es que entendí muchas cosas, entendí lo que es la disciplina y lo que es la organización, lo importante que es seguir al pie de la letra tus propios planes, la forma en la que debes de planear y seguir la línea de vida. Y eso afortunadamente te lo enseña muy, muy bien el deporte, pero muy particularmente el deporte de montaña. Y el Himalaya, en las visitas que tuve la oportunidad de participar, tanto en el Canchenjunga como en el K2, me mostró que estos dos señores, más otros que ya se nos adelantaron, son excelentes personas. Estoy orgulloso de la amistad que nos tenemos. Pero otra de las cosas que es fundamental es ese acercamiento como personas que logramos tener esa compenetración. Y en estas expediciones tuvimos la oportunidad de progresar personalmente, tuvimos la oportunidad de hacer deporte, de conocer muchas cosas, de conocer otro país, conocer otra cultura, pero sobre todo y muy fundamentalmente conocernos a nosotros mismos. Gracias. Lucio, igual, pues tus últimas palabras y qué te dejó, eso no nos dijiste, la experiencia de toda esta expedición. Sí, como comenté en alguno de de las partes de las audiovisuales, pues mucho de la experiencia que dejó todo este proyecto fue conocer nuevos lugares, nuevas costumbres, nuevas personas, nuevas religiones, el trabajo, esfuerzo que se realiza en conjunto, el apoyo de toda la gente que apoyó a la expedición, que junto con nosotros llegaron a esa cima. O sea, es el esfuerzo de mucha gente y mucha preparación de la asociación y de los familiares. Eso es importante recargarlo. No está ahorita aquí Toño Cortés, pero también hay que mencionarlo. Es también parte fundamental de esta expedición. Y mucho de lo que se enseña y hemos aprendido, una de las filosofías que yo he aprendido es transmitir estas experiencias, enseñar a las nuevas generaciones, a las nuevas gentes, todo lo que nos hemos aprendido, lo que es la montaña, la naturaleza y lo que nos ayuda para poder llegar a la ciudad, a nuestras profesiones, a nuestra vida diaria y poderla pues, conjuntar lo que es los peligros de la naturaleza, las enseñanzas de la naturaleza, con lo que vive uno en la ciudad, con los problemas que se presentan en la ciudad y en el trabajo. Es una buena similitud de lo que se puede transmitir y enseñar a las nuevas generaciones. Mi filosofía siempre ha sido esa de enseñar y transmitir mi conocimiento y no se quede nada más en uno mismo. Y pues ya para terminar, pues Hugo, Alfonso, Toño, Hugo Delgado, Manuel Casanova, un servidor, pues agradecemos mucho toda esta oportunidad de transmitir esta gran expedición y que se lograron hacer otras expediciones más adelante después de la misma casi característica de la del Canchenjunga por medio de Antonio Cortés, que se pudieron hacer otras expediciones al Himalaya y se tienen cumbres y se tienen objetivos cumplidos para la Asociación del Montañismo y para la UNAM. Arriba los Pumas. Arriba. Manuel. Gracias. Y bueno, también quiero agradecerle a ustedes que nos dan la oportunidad de expresarnos. Quiero agradecerle en especial a la universidad todo el apoyo que en aquella ocasión nos proporcionaron. Quiero agradecerle al ingeniero Alejandro Cadaval todo ese gran esfuerzo que él hizo para conseguirnos
todo lo que necesitábamos y de muy buena calidad para poder partir y salir. Quiero agradecerle a todos mis compañeros de montaña, a los 5 compañeros que me acompañaron, conmigo 6. Agradezco mucho la amistad de ellos, aunque ya algunos se nos han adelantado, pero mi corazón, mis recuerdos para Hugo Saldaña, para Alfonso Medina y últimamente la partida de nuestro amigo Toño Cortés, pues para mí es muy importante. Creo que en esta plática estuvieron presentes ellos en muchas de nuestras cosas que dijimos y muchos de nuestros corazones se expresó lo que nosotros prestaban ellos. Quiero agradecerle a la universidad. Tengo un gran cariño, un gran amor por mi institución, porque a mí me dio todo. Me dio educación, me dio deporte, me dio la posibilidad de hacer grandes eventos y por eso me he agradecido. Muchas gracias a la Asociación de Montañismo. Espero que esta asociación salga adelante, que salgan con los retos y que la gente que está y la gente que llegue organicen y se enfrenten a nuevos retos deportivos que creo que la universidad lo merece. Responder a la universidad por todo lo que nos ha dado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, amigos. Fue un placer platicar con todos ustedes hoy. Pues muchas gracias y pues ya escucharon a todos, ahora ellos ya marcaron el camino, ahora nos toca a nosotros, así que ya saben a aplicarnos. Y pues eso es todo, muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos este jueves en otra entrevista más, cuídense mucho y gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Y arriba los Pumas. Arriba los Pumas. Goya, un Goya. A ver, un Goya. 1, 2, 3. ¡Goya! ¡Goya! Goya. Goya. Cachún, Cachún, ra. Cachún, cachún, ra. Goya. ¡Goya! Universidad. Bueno, un poco así, pero hasta luego. Goya virtual.